discurso de la canciller alemana Angela Merkel, pronunciado el miércoles pasado, inundó las redes sociales, sorprendiendo a muchos porque hasta ahora Alemania parecía estar entre los mejores de la clase y tener controlado el avance de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sus advertencias fueron muy contundentes. Hay demasiado contacto entre las personas, dijo la canciller. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Lo siento sinceramente en el alma, pero si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos, desde mi punto de vista, no es aceptable. Y debemos hacer algo. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y al final son las últimas Navidades que pasaremos con nuestros abuelos, supondría una gran pérdida, continuó diciendo. Evitemos hacer eso, decía Merkel. Luego siguió porque ayer anunció un confinamiento parcial a partir del miércoles y hasta el 10 de enero con el cierre de comercios no esenciales, escuelas y jardines de infante. Estamos obligados a actuar y actuamos ahora, dijo Merkel. Estas medidas fueron adoptadas tras una reunión este domingo con los 16 líderes regionales de los Estados Federados. La pandemia está fuera de control, advirtió, por ejemplo, el presidente de Baviera. Es una catástrofe que afecta más a nuestras vidas que cualquier otra crisis en los últimos 50 años, agregó. Vamos a averiguar cómo se está viviendo esta nueva etapa de la pandemia en Alemania. Vamos a conversarlo enseguida con Franco De Ledone, doctor en comunicación política, periodista argentino radicado y residente allí en Baviera, director del proyecto Epidemia Ultra, un blog y podcast abocado al tema de justamente la ultraderecha en Europa. Bueno, vamos a conversar con Franco. Franco, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá empezando a vivir o a punto de empezar a vivir el segundo lockdown de Alemania después de que la segunda ola haya pegado fuerte en el país. Hablemos un poquito de eso, ¿no? Yo decía recién, Alemania era considerado uno de los países que había enfrentado mejor esta situación dentro de Europa, por lo menos, ¿no? Recordemos, si te parece, Franco, cómo venían llevando la situación hasta fines de octubre, comienzos de noviembre, donde empiezan a tener esta segunda ola, digamos. Claro, si uno mira un poco los casos que tenía Alemania en términos absolutos, estaba alrededor de 1.000, 2.000 en septiembre, principio de octubre, ¿no? Y a fines de octubre, el salto, digamos, de 1.000, 2.000 a 6.000, que es un salto claramente exponencial, empieza a activar algunas alarmas, pese a que, bueno, por una cuestión de diferentes intereses y también por la propia naturaleza humana, que a veces no quiere necesariamente creer lo que está pasando y lo toma como una excepción, se pensaba que eso era una situación, digamos, que simplemente mostraba algo que no necesariamente se iba a sostener en el tiempo, ¿no? Y Angela Merkel, en un mensaje de aquel momento, de aquellos meses, noviembre, por ahí, dijo: ojo, porque esto si se sigue mostrando, si se sigue dando de manera exponencial como lo estamos viendo, vamos a llegar a Navidad con más de 10.000 contagios. Mucha gente dijo que exageraba, y ahora tenemos 20.000 contagios llegando a Navidad, ¿no? Entonces, la situación, digamos, se puso mucho más grave que lo que venía siendo en la primera ola. Recordemos marzo, abril, ¿no? Cuando esto llega a Europa, donde los casos, digamos, el día más grave había sido de creo que 5.000 o por ahí, ¿no? Digamos, y ahora estamos antes de ayer tuvimos 20 y pico de mil contagiados, 23.000 contagiados en un solo día, ¿no? Y eso hace, digamos, que la situación cambie un montón. Mirá, un elemento para que lo puedas comparar. En el peor momento de la primera ola, el 10% de las camas de cuidados intensivos estaba ocupada por personas con COVID-19. El punto máximo, o sea, lo más grave. Ahora eso está en 17%. O sea, había bajado hasta 1 o 0% casi, y ahora está de vuelta en 17%. O sea, casi duplicando la cantidad de camas ocupadas que tenía en aquel abril, ¿no? Y estamos hablando de que le queda a Alemania, según los cálculos que hace el diario Die Zeit, a partir de la información de Robert Koch Institute, que es el que se encarga de centralizar toda la data, menos del 20% de las camas están libres. O sea, la situación, digamos, empieza a ser cada vez más seria.
Sí, de ahí también el discurso y el tono de Angela Merkel, ¿no? En sus últimas apariciones. Acá llamó mucho la atención lo que fue su discurso del miércoles pasado, donde fue muy directa, muy contundente en cuanto a, bueno, esto puede sonar muy duro, no lo estoy reproduciendo textual, pero dijo algo así, ¿no? Puede Sí. ser la última Navidad con nuestros abuelos, ¿no? Entonces, su idea básica era, bueno, esto puede sonar muy duro, yo sé que es difícil, pero bueno, pero si está esto en juego, entonces vale la pena tomar medidas y dar estos pasos hacia atrás, ¿no? Sí, sí, dijo varias cosas en ese discurso. Dijo, por ejemplo, que ella no le parece aceptable que mantener esta situación como está ahora de apertura, ¿no? Se pague con 590 muertes por día, ¿no? Que era el número del día anterior de ese discurso. Eh, y en algún momento mostró una faceta que tal vez no ha mostrado, te diría casi nunca o nunca, que es la parte, digamos, más humana, más emocional, mejor dicho, porque ha mostrado otros momentos de humanidad en diferentes circunstancias, pero en el sentido de emocionarse casi, ¿no? Se escuchaba en su voz cuando ella dice esa frase que vos acabas de decir, ¿no? Si hacemos las cosas mal, esta puede ser la última Navidad con nuestros abuelos, padres, no sé quién sea que tenga esa edad de riesgo. Y ella en algún momento anterior a eso dice, a mí me rompe el corazón, me duele en el alma, pero no podemos hacer lo que hacemos siempre, porque tal vez habría que contextualizar que la fiesta de Navidad en Alemania es una fiesta bastante importante, ¿no? No solamente por lo religioso, sino también porque, bueno, es una fiesta de alguna manera de luz en medio de la oscuridad del invierno, es una fiesta que tiene mucha tradición, mucho peso, mucha gente eh, digamos, la celebra desde ya inicios de diciembre, te diría, yendo a los mercados de Navidad, haciendo las tradiciones, no sé, de hacer eso de tomar el vino caliente. Hay un montón de cosas Ujú. para el que alguna vez fue a Alemania en esa época, lo habrá visto porque está en todo el país, en cada pueblo hay un mercado de Navidad y de pronto eso no existe más, ¿no? Entonces, asimilar eso y aceptarlo es difícil, y eso es lo que decía Merkel, pero a eso se le suma otro elemento que tiene que ver con la economía pura y dura, es decir, el golpe a toda la gente que no puede trabajar o que está limitada, ahora va a ser aún más duro porque justamente la mayoría de los negocios se van a cerrar a partir de miércoles. Franco, si te parece, ordenemos eso concretamente. Durante todos estos meses, ¿en algún momento recuperaron casi la plena actividad? Se podría decir que en el verano y hasta, digamos, octubre, que es cuando empieza esto y se empiezan a limitar algunas cosas, teníamos casi todo con la diferencia, bueno, que había que guardar la distancia, que muchos eventos como por ejemplo ir al cine o algo así, digamos, en un lugar cerrado se podía hacer, pero con aforo limitado, es decir, con menos personas. También se podía comer en un restaurante adentro y afuera. Entonces, como era verano, se podían hacer muchas cosas también porque estabas fuera. Eh, pero también había escuelas, había jardines de infantes, etcétera, pero todo con ciertas limitaciones. O sea, todo lo que de alguna manera se podía evitar, se intentaba evitar. Pero, como decías vos, bastante relajado en cierto sentido, ¿no? Y eso empieza a cambiar, te decía ya en noviembre, cuando se empiezan a reunir lo que serían los jefes de los ejecutivos en cada región, eh, con diferencias, y el punto máximo es, bueno, en esta semana, cuando los números ya no tienen control. O sea, ayer bajaron un poco, pero en general los fines de semana bajan porque hay menos movimiento y digamos, el impacto real lo tenés que medir con la semana anterior, y el domingo anterior también había sido, o sea, el de ayer fue peor que el domingo anterior. Entonces, la situación empeoró y decidieron, bueno, vamos a hacer un lockdown, vamos a aprovechar que ahora hay vacaciones por las Navidades, y han decidido que a partir de miércoles no hay más escuelas, no hay más jardines de infantes, se cierran todos los negocios que no sean de comprar, por ejemplo, de víveres, ¿no? De comprar comida, digamos, todo lo que sería ir a la peluquería, ir a un restaurante, etcétera, todo eso no existe más, solamente se puede comprar comida para llevar a la casa y consumirla ahí. Eh, y bueno, y eso se va a sostener hasta al menos el 10 de enero. Y el 10 de enero se va a volver a evaluar, a ver qué pasa. El problema de eso es, como te decía, por un lado la economía. Imagínate si vos tenés un salón de peluquería.
el momento en el que más trabajas es antes de Navidad. Todo el mundo quiere estar bien, con el pelo aceptable para las fiestas. Todo eso desaparece. El gobierno alemán, el ministro de Finanzas, puso 11.000 millones de euros para paliar esto, ¿no? Para apoyar a todas esas personas, a todos esos negocios, digamos, para pagar los sueldos de toda esa gente, pero eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando pase el 10 de enero, si esto tendría que continuar o si decide que tendría que continuar, ahí Alemania se tiene que realmente comenzar tiene que comenzar a pensar cómo esto lo va a sostener en el tiempo, ¿no? Y qué tipo de medidas efectivamente se tienen que tomar. Uh-huh. Con respecto a eso, a las medidas económicas, te lo consulto en particular porque acá es un tema del que se está hablando mucho, ¿no? Cómo se acompañan las medidas restrictivas de actividad con la ayuda económica, digamos. Decías, se estableció un paquete de ayuda, pero más allá de eso, ¿en qué consiste básicamente? ¿Es para los trabajadores que se ven afectados? ¿Es para las empresas? ¿Podés detallarnos un poquito más eso? Sí, es variado. O sea, por un lado existe lo que se llama Kurzarbeit, que es el concepto que se utiliza para pagar una parte bastante grande, creo que llega hasta el 77% de los sueldos de las personas que no pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, vos sos empleada ahora de la radio, te pagan un sueldo X, el 70 y pico de por ciento te lo va a pagar el Estado, y bueno, hasta el tiempo que vos puedas volver a trabajar, y ahí, digamos, lo que hace el Estado es alivianar las cargas de costo fijo que tiene tu empleador. Y para los empleadores, en términos, por ejemplo, lo que te decía de la peluquería, en función de las ganancias que estuvo teniendo, haciendo un cálculo, digamos, como prospectivo, evaluando, bueno, si hubieses trabajado, hubieses tenido X ganancia, bueno, el Estado le da una parte de eso. No recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero también es un número relativamente alto como para intentar que ese negocio no quiebre. Uh-huh. El problema es que eso no, como te decía antes, se puede sostener durante una cantidad X de tiempo y después ya se complica, ¿no? Porque, digamos, el Estado no tiene el dinero ese definidamente, y Alemania es un país que, si bien está muy bien preparado en términos de financieros, pensá que Alemania no genera deudas desde el año 2015. Aún así no deja de ser un agujero fiscal súper importante porque venimos teniendo esta situación desde marzo, ¿no? Este lockdown o este semi-lockdown después en el verano, etcétera. Para los negocios no es lo mismo, para los empleadores y para los empleados no es lo mismo. El problema, me parece a mí, de compararlo con otros países, por ejemplo América Latina, Uruguay, pero también en otros, es la cantidad o el peso que pueda llegar a tener en la economía el trabajo el trabajo en negro, digamos, o el trabajo, digamos, no sé cómo se usa, cuál sería la palabra. Sí, informal. Esa es la palabra exacta. El trabajo informal, donde vos tenés mucha dificultad de calcular qué cantidad de dinero a esa persona le podías dar para que se pueda sostener, ¿no? Y entonces ahí, bueno, hay que apelar a la creatividad, digamos. Hablabas de las medidas entonces ahora a partir del próximo miércoles que implicaron, bueno, el confinamiento importante de vuelta, buscando suspender la mayor cantidad de contactos. Hasta ahora se permite, decías, 5 adultos en 2 hogares distintos, ¿no? Contactos que se mantengan entre 5 adultos máximos. Eso, de todas formas, para las fiestas va a ser un poco más laxo. Para la noche de Navidad, de Nochebuena y Navidad, ¿se flexibiliza un poco? Sí, eso a mí todavía me cuesta entenderlo, pero no porque sea difícil de entender, sino porque es raro, ¿no? Se limitan los contactos al máximo ahora, porque dentro de una semana y pico, 10 días, básicamente, cuando empiece, digamos, cuando sea el 24, la Nochebuena, y después acá hay 2 días de Navidad. No sé si en Uruguay es así, ¿no? 25 y 26 acá son feriados los 2 días. Entonces, en esos 3 días, lo que usualmente sucede es que no sé, te visita tu familia o vas a la casa de alguien, hay mucho movimiento en ese sentido. Bueno, en algún punto, una de las discusiones políticas, cuando ya se empezaba a hablar de que iba a pasar esto que se decidió, iba a pasar a partir de miércoles, decían algunos, hay que salvar la Navidad, ¿no? Como si fuera algo, digamos, como indispensable en términos sanitarios. Está claro que es algo muy importante, pero se empezaba a generar una discusión de
lockdown o Navidad, ¿viste? Como ¿te acuerdas cuando hace unos meses hablaba de libertad o salud? Y no se puede establecer ese tipo de dilema, porque es muy difícil de resolver al fin y al cabo y no tiene solución clara. Establecerlo tiene claramente una intencionalidad política de usufructuar, digamos, esta situación que está así de complicada. Entonces se empieza a discutir eso y para que, desde mi punto de vista, tal vez una visión más personal, algunos de los líderes políticos, en función de no perder cierta popularidad, entre comillas, cancelando la Navidad a causa de, insisto, de este frame, de este enfoque que se plantea, entonces para Navidad se va a aflojar. Se va a aflojar quiere decir que se va a poder encontrar más gente de la que se podía encontrar hasta a partir de miércoles, que digamos, se van a poder hacer cosas que normalmente no se pueden hacer. La pregunta es, si vos limitas a partir del miércoles por X razón la cantidad de personas que se pueden juntar en una casa a 5 de 2 familias, ¿qué cambia en Navidad, más allá de lo emocional, para que digamos, aumentar la cantidad de personas que se puedan reunir en ese momento no genere el mismo impacto negativo y no genere otro crecimiento de los contagios, ¿no? Y me parece que esa es la parte que yo no termino de entender, o tal vez que yo no quiero entender porque considero que, digamos, si seguimos intentando buscar soluciones intermedias, seguramente la situación va a seguir como estamos ahora o va a estar peor. ¿Y eso de qué depende ahora? ¿De las autoridades federales, de ese nivel de gobierno? No, en realidad es bastante complicado en Alemania porque es un país muy federal y si bien existe un poder ejecutivo nacional, o en este caso federal, que decide determinadas cuestiones y que pone los lineamientos, la implementación concreta y la decisión final corre por cuenta de cada uno de los estados federados, que sería digamos, el segundo nivel, digamos, en términos de organización política. Entonces, claro, tal vez el Estado podría decir, bueno, se puede hacer tal o cual cosa o no se puede hacer, y un Estado federal podría decir, bueno, en función del contexto de acá y qué sé yo, interpretamos esta idea de determinada manera y puede incluso terminar haciendo algo que tal vez el Estado federal no hubiese permitido, ¿no? O también a veces sucede, y eso se da mucho acá en el lugar donde vivo, yo vivo en Baviera, en el sur. Baviera es una región bastante potente desde el punto de vista comercial y con una historia muy especial y con una tradición, digamos, de tener una cierta autonomía política, ¿no? En algún momento de la historia fue un reino independiente, etc. Entonces muchas veces se da como una especie de competencia entre los ministros presidentes de cada uno de estos estados federales y Angela Merkel o el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, ¿quién toma primero la decisión? ¿Quién cierra primero las escuelas? ¿Quién las abre después? ¿O quién afloja para los comercios? Y eso también genera muchas discusiones internas que tienen que ver con la política, porque obviamente acá, digamos, no es que todo el mundo se sacó la camiseta y bueno, vamos a trabajar todos para luchar contra la pandemia. A veces se da eso, se ha dado en algunos momentos, pero a veces no, y ahí, bueno, donde también a veces se complica, también acá en Alemania. Es interesante eso que estás planteando. Después una consulta general. ¿Qué opinión tienen los alemanes sobre cómo el gobierno ha administrado esta situación ahora y en particular a partir del anuncio de estas medidas más recientes? O teniendo en cuenta también este panorama diverso que decís, ¿no? Sí, mira, justo mientras que me hacías la pregunta me acordé que hay varias encuestas. Bueno, desde hace tiempo ya se mide esto, digamos, cuál sería obviamente la opinión de los ciudadanos respecto al tema, y en Infratestimap, que es una encuestadora bastante relevante, que lo hace regularmente esta pregunta desde que comenzó todo este problema, hablan de que las medidas, se le pregunta a la gente, bueno, ¿usted cree que las medidas van demasiado lejos o están bien, ¿no? Y por ejemplo, el 53% de los alemanes creen que son correctos, es decir, que más de la mitad cree que está bien. Hay un 18% que dice que debería hacer más el Estado, es decir, que de alguna manera se podría, sumando esos dos números, se podría decir que el 70 y pico por ciento, el 60 y pico por ciento o 2/3 de los alemanes piensan que o están bien o se debería hacer aún más, y hay casi un 30%, 27%,
que piensa que estas medidas van demasiado lejos. Ese número viene creciendo muy de a poquito, 1 o 2 puntos por cada 2 semanas, que es cuando se mide, y digamos lo que también demuestra es no necesariamente un problema con el gobierno, sino un cansancio, ¿no? Uh-huh. Y es raro, porque en el caso, yo lo veo porque tengo mis contactos con Argentina, en el caso de ustedes, del hemisferio sur, ustedes lo vienen viviendo mucho más duro, digamos, me refiero al cansancio, ¿no? Porque ustedes pasaron todo el invierno y tuvieron que tener esa cuarentena, y aquí tuvimos ese momento de verano donde parecía que vivíamos una vida más o menos normal, ¿no? Bueno, parece que en Alemania, para algunos, para este 30%, va demasiado lejos. Y si buceas un poquito y ves quiénes son los que están en contra o los que creen que esas medidas van demasiado lejos, cuando se cruza ese dato con el interés, o con, mejor dicho, con el apoyo a un partido político, vemos que los que votan o que los que votarían a la derecha extrema, a la derecha radical, son en su inmensa mayoría parte de ese grupo, ¿no? Más de 2/3, digamos, 3/4 de esa gente piensa que esas medidas van demasiado lejos, ¿no? Para que te hagas un panorama de tal vez determinados alineamientos, si querés, en el espectro político también con lo que hace o no hace el gobierno. Franco, lo último que me queda por preguntarte es, ¿qué pasa con los controles ahora, una vez que comienza el lockdown, como decías, a partir del miércoles? ¿Qué tan estricto se es en ese tipo de controles para asegurar que la gente efectivamente no salga de la casa, a menos que sea para ir a comprar comida, ¿no? Como se permite, para ir a comprar comida o para ir al médico. Y cómo se instrumenta, digamos, ¿no? Sí, ese es un tema bastante complicado porque, como te decía al principio, este es un país muy federal, y otra de las consecuencias de eso es que tal vez no es necesariamente homogéneo, es decir, los recursos de los que disponen algunas regiones no son los mismos de los que disponen otras, tampoco la cantidad de gente, tampoco la infraestructura o el sistema, digamos, en cómo está organizada la población, me refiero a cómo vive. Tomás una ciudad como Berlín con más de 3 millones de habitantes, para controlar qué hacen y qué no hacen todas esas personas necesitas una cantidad de recursos enorme y es bastante difícil, y te diría que en Berlín les debe costar bastante encontrar el punto en el cual puedan realizar un control efectivo. En el caso de Baviera tal vez es lo opuesto, si bien es una población bastante grande en términos de número, también es digamos, viven en ciudades y en pueblos de manera bastante amplia, digamos, en el mapa, entonces es de alguna manera más sencillo poder controlarlo. Lo que yo vi cuando fue el primer lockdown en marzo, acá donde vivo, por ejemplo, estaba prohibido, que ahora, bueno, va a volver a estarlo, ir con tus hijos a la plaza, ¿no? A que jueguen en los juegos y qué sé yo, eso no se podía hacer. Y yo, lo que sí se podía hacer es caminar, ¿no? Se podía ir a caminar y qué sé yo. Y cuando pasé un par de veces por al lado de una de estas plazas, de vez en cuando se veía un patrullero de policía que pasaba, ¿no? Y que si te llegaba a agarrar, te detenía, no te detenía, pero decía, te pedía que vengas y te cobraba una multa, ¿no? Y esa multa fue variando a lo largo del tiempo. Al principio eran unos 50 euros, en algún momento subieron a 300 euros. No sé exactamente cuál va a ser la multa, pero digamos como que el dolor va por el lado del bolsillo, ¿no? Para obligarte a que te quedes. Y después el otro tema es que tal vez yo no lo vivo tan de cerca porque no tengo más esa edad, pero los jóvenes, digamos, la gente joven que necesita y que quiere socializarse y que quiere de alguna manera salir, conocer otra gente, etcétera. Ahí, digamos, hay muchos que lo respetan y hay algunos que hacen fiestas clandestinas o que se juntan, etcétera. Y bueno, ahí se complica bastante porque el contagio es muy, muy sencillo en ese punto y también al mismo tiempo es muy difícil de controlar, especialmente en ciudades grandes, ¿no? Franco de Ledone, doctor en comunicación política, periodista argentino, radicado allí en Alemania, en Baviera. Gracias, muchas gracias, Franco, como siempre, por este contacto y por plantearnos el panorama que están viviendo entonces de allí. Obviamente vamos a seguir atentos a la situación. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Un abrazo grande. Muchas gracias, Romina. Hasta la próxima.